Voces del Periodista. El Club de Periodistas de México, con su brazo asistencial, la Fundación Antonio Sáenz de Miera y Feital, presenta Voces del Periodista. Conduce Celeste Sáenz de Miera. Comenzamos. Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Voces del Periodista, este programa que es de ustedes y para ustedes a través de las frecuencias en donde la pluralidad es verbo, que es Radio Cañón, la 760. Queridos amigos, muchísimas gracias en nombre de nuestro productor y director general, Maurice Salum, por su confianza, su compañía. Cualquier comentario lo pueden agregar al hilo del Twitter de @Celeste Sáenz M, si fueran ustedes tan amables. Una mesa interesantísima, como siempre, con la maestra Ceci Tapia, @Solidaridad1000, con el maestro don Rodolfo Sánchez Mena, el maestro Gerardo Castilleja, y qué gusto tener en esta mesa al maestro Juan Bautista, quien es una parte fundamental de Voces del Periodista, del Club de Periodistas de México, también del jurado calificador del Certamen Nacional e Internacional de Periodismo. Hemos estado con constantes reuniones, precisamente porque ya se avecina la ceremonia del Premio Nacional e Internacional de Periodismo que instituyó don Antonio Sáenz de Miera hace más de 70 años. El maestro don Rodolfo Sánchez Mena también es parte del jurado. Y bueno, pues estamos aquí en esta mesa, queridos amigos, para ustedes con temas muy relevantes, muy importantes. Y antes que nada yo quisiera felicitar al maestro don Rodolfo Sánchez Mena precisamente por este libro que se presentó el día de ayer en el Club de Periodistas de México, maestro querido, y que por cierto ya está a la venta en Amazon. Es un referente importantísimo con la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadísticas. El maestro don Rodolfo Sánchez Mena es coautor y coordinador de este libro, que tiene datos fundamentales para que entendamos la importancia de los latinos en el contexto de las elecciones de los Estados Unidos. Aquí recordemos, como siempre se ha dicho en estos micrófonos, cómo la población mexicana tiene una presencia mayoritaria en Estados Unidos, y sin embargo en la representación del Congreso de Estados Unidos pues la tienen mucho más quienes han sido disidentes de países que están tachados pues de alguna manera y bloqueados, como es el pueblo de Cuba, y entonces apoyan a los disidentes de Cuba. Ellos tienen una presencia en las cámaras a contra de, por ejemplo, el pueblo de México. Es bien interesante esta lectura. Maestro querido, lo felicitamos y le pedimos por favor algún comentario que pudiera usted abundar sobre este evento muy importante por su trascendencia y por el alcance académico que tiene. Lo escuchamos, maestro don Rodolfo Sánchez Mena. Adelante. Muchas gracias, Celeste. Buenas tardes, compañeros. Como siempre, dialogando con nuestros radioescuchas y comentando la hospitalidad del Club de Periodistas que promueve estos actos de difusión muy importante para el futuro de nuestro país. Y en este caso, el trabajo elaborado por la Academia de Geopolítica de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, que se llama Los Latinos en las Elecciones USA, Estados Unidos. La importancia de este libro, pues la comentamos ayer y en su presentación en la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, en donde el Club de Periodistas y la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística son aliados estratégicos. Y como ustedes saben, la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística es la sociedad científica
más antigua del continente y tercera en el mundo. Vamos muy jóvenes a cumplir 200 años, 180 años, muy vigorosos, ahora que el edificio de nuestra sociedad lo está reconstruyendo el patrimonio de la Ciudad de México, muy generosamente el gobierno de la Ciudad de México está reconstruyendo este edificio al mismo tiempo que estamos haciendo una refundación de esta sociedad, y precisamente este libro contribuye a la reingeniería con la que se está construyendo la nueva sociedad mexicana, que tiene por encargo del Estado mexicano ser su asesora, ser su consultora. Imagínense ustedes, la sociedad mexicana contribuyó fuertemente al triunfo, a la consolidación de la independencia y al triunfo del gobierno liberal de Benito Juárez. Benito Juárez se formó en una de estas sociedades fundadas por nuestro presidente en esa época, y la mayor parte de los grandes liberales que impulsaron el cambio de la independencia de México y en la Revolución Mexicana. Perdón. Pues bien, esta sociedad está reconstruyéndose física y con su cometido. Y presentamos este libro, Celeste, porque tiene un cambio paradigmático. Si ya no nos... Perdón, estoy muy mal de la garganta. El día de ayer sí estuvo ajetreado y me tiene la garganta un poco bloqueada. En fin, ayer presentamos el libro y que tiene un cambio paradigmático. ¿Cuál es ese cambio paradigmático? Nos presenta a los mexicanos desde hace 500 años en el continente. El reino de la Nueva España Celeste llegaba hasta Alaska. Pasaba por estados tan importantes como Washington, Texas, California, Oregón, en fin, imagínense todo lo que representaba para el reino de la Nueva España y la presencia. Esto es la categoría política, el cambio de paradigma, ¿sí? Que hace 500 años todos los que somos herederos del continente, ¿sí? Ocupamos hoy la mayor parte de todo el hemisferio y parte de los Estados Unidos, ¿sí? La minoría anglosajona que vive en los Estados Unidos es una minoría, la mayoría en el continente somos todos los latinoamericanos, que nos une una cultura, una identidad y un propósito fundamental que fue construido desde nuestra independencia. Y hoy estos mexicanos, la tercera parte, nos vamos a un cambio. Exacto, maestro querido. Vamos a regresar con esto. Tenemos temas nacionales e internacionales. No se despeguen, queridos amigos, tanto de su radio o también de su celular, de su computadora, desde donde nos esté usted escuchando. Vamos al corte y regresamos. Gracias. Gracias, queridos amigos. Gracias por seguir en Voces del Periodista, en esta frecuencia que es Radio Cañón, la 760 y sus frecuencias, en donde la pluralidad es verbo. Queridos amigos, en esta mesa en la que se encuentra la maestra Ceci Tapia, Solidaridad 1000, el maestro Gerardo Castilleja, el maestro Juan Bautista Rojo, estamos escuchando y lo seguiremos haciendo con el maestro don Rodolfo Sánchez Mena. Maestro querido, lo seguimos escuchando sobre esto que se analiza en este interesantísimo libro que ya se encuentra de venta en Amazon y que fue editado por la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadísticas, y de la cual usted es coautor y ha sido un coordinador estupendo. Por favor, le seguimos escuchando. Adelante. ¿Cómo no, Celeste? Pues agradecer también al maestro Castilleja y a Ceci Tapia
su colaboración, su participación ayer en la presentación en el Club de Periodistas. Pues lo que resta por decir es que el voto de los latinos y de los mexicanos va a ser decisivo para las elecciones de término medio de los Estados Unidos. Van a decidir si Biden es el candidato en 2024 o se cierra este periodo para los demócratas y se empieza a generar un cambio en la situación que vive el mundo tan dramática, tan difícil, Celeste, y que nosotros, gracias al gobierno que tenemos, estamos en buena medida protegidos. Pues les pedimos que nos apoye a nuestro público con la compra de libros, porque es muy importante que vendamos 100 libros, dado que Amazon nos abriría la opción de producir otro libro que vamos a sacar más adelante con información de esta naturaleza y que es de importancia para nuestro país y para toda América Latina. Gracias, Rodolfo Mena, muchísimas gracias. Y bueno, ya que no sé si quisiera ahorita que hace el comentario y que tiene mucho que ver obviamente con las elecciones próximas en Estados Unidos, ¿qué tiene que ver en cuanto al contexto de esta geopolítica híbrida y lo que tiene que ver la presencia del general John Kerry en Sonora? ¿Qué tiene que ver con el litio mexicano? ¿Qué tiene que ver con nuestros recursos? Y darnos cuenta cuál es la línea de los demócratas y bueno, que va totalmente en una bifurcación con lo que se está viviendo a nivel global, de lo que ya viene, que es la multipolaridad. Lo escuchamos con mucha atención, maestro. ¿Cómo no, Celeste? Pues nos presenta el artículo una caricatura en donde está un norteamericano cargando en la cajuela carbón, es un coche de carbón, ¿sí? Por los precios de las gasolinas en los Estados Unidos. Pues bien, esta imagen representa justamente el fracaso de la estrategia ambiental de 3 gobiernos demócratas en los Estados Unidos. El de Obama, el de Biden y desde luego esta estrategia que nos han tratado de imponer en México, en Estados Unidos ya fracasó. No nos alegramos. Lo que tenemos que darnos cuenta es que es una estrategia fallida, ¿sí? De imponer a los pueblos, de imponer sus intereses por encima de los propios, como lo está denunciando el presidente Putin en su conferencia extraordinaria del Club de Valdai, ¿sí? En donde justamente es lo que dice que los Estados Unidos e Inglaterra se han dedicado a imponer sus valores, pero valores no de democracia, sino de sus intereses a favor del dominio total de los recursos estratégicos del mundo y en particular de América Latina. ¿A qué viene Kerry a México? Recordemos que es un general. No, él viene vestido de civil, ¿sí? Pero él es un militar, es un estratega, ¿sí? Que fue, entre otras cosas, jefe del Comando Sur, y el valor estratégico que tiene el litio está vinculado a los intereses militares y de alta seguridad norteamericana. En Sonora, a principios del siglo pasado, Celeste, la mina de Cananea servía para producir balas para la Primera Guerra Mundial. Por eso masacraron a los mineros en huelga, nos trajeron Rangers de los Estados Unidos, atacaron a la población civil, la masacraron, ¿sí? Para mantener la producción de armas
para la Primera Guerra Mundial. Las balas de cobre, para eso servía nuestro cobre. Hoy sirve ya con una empresa privatizada a los intereses transnacionales que imponen, ¿sí?, el control de los medios de comunicación. Por eso es muy importante que fortalezcamos la capacidad negociadora de nuestro gobierno para que no seamos objeto de imposiciones y que nos preparemos todos a este cambio global que se está viviendo y en donde los intereses de nuestro país van a jugar con nuestros recursos estratégicos un papel muy importante. No debemos ceder a la presión, al chantaje, porque de eso se trata. O sea, un personaje que fue secretario de Estado, que fue derrotado en elecciones, tiene todavía un gran poder, representa justamente los intereses que tiene Obama, que está atrás del poder de Biden, ¿sí? Es decir, la figura de Biden hoy deteriorada y realmente quien muestra los intereses que están atrás de su gobierno, tratándose de imponer en nuestro país y meterse, como lo trataron de hacer en Zacatecas, establecer ahí una base de inteligencia para después convertirla en una base militar, y ahora quieren apoderarse de Sonora. Tengamos cuidado, apoyemos al presidente en la negociación para que el litio sea nuestro y veamos el futuro de la industria automotriz, que ya lo comentaremos, que Europa se está replegando en la idea de trasladar sus fábricas hacia los Estados Unidos. Vamos a verlo después. Gracias, maestro don Rodolfo Sánchez Mena, muchísimas gracias. Yo le pediría, si es tan amable, al maestro Juan Bautista Rojo, quien además de formar parte desde un inicio de Voces del Periodista y que también él es fundador y presidente de la Fraternidad de Reporteros, que nos dé su punto de vista de este momento que se está viviendo, de muchas vertientes en las que debemos estar atentos los ciudadanos mexicanos, independientemente de lo que pasa en la nación, de datos tan profundos como los que nos dice el maestro don Rodolfo Sánchez Mena. Para entender, es indivisible el contexto que se está viviendo internacionalmente. Adelante, maestro Juan Bautista. Gracias, Celeste. En primer lugar, agradecer la invitación al programa y reconocer este esfuerzo editorial con este grupo de académicos que comanda el maestro Rodolfo Sánchez Mena en un momento por demás particular. Es un periodo de elecciones en ambas naciones, eso es muy importante. Eso le da un valor distinto, una multiplataforma en el análisis, por una parte. Por otra, tenemos que es una población que, si bien hace 30 años, incluso el concepto era muy peyorativo, digo, el trato lo sigue siendo, pero incluso aquí en México, en la academia, se hablaba de braceros, ese era el término, y se hablaba de indocumentados. Hoy se habla de poblaciones migrantes, y esa población que en algún momento empezó a incidir, hoy pareciera este gramo de oro de la balanza en cualquiera de los dos países. Con justa razón, hoy el maestro Sánchez Mena dice, bueno, este peso que hoy tienen los migrantes puede llegar a definir una candidatura presidencial en Estados Unidos, algo impensable. Pero también es algo impensable que hace 30 años ni se imaginaba uno, ni mucho menos los académicos, que este grupo de migrantes fuera el principal proveedor de recursos económicos. Entonces, hoy pareciéramos que estamos hablando con república en medio de las dos. Ya muchos ciudadanos con ambas nacionalidades, con dos generaciones aparte, ¿no? Entonces se ha creado una especie, eso que se hablaba también en los años 80, muy de moda, pues que la parte chicana, como si esta parte chicana bicultural se hubiera ampliado a toda la frontera. Y bueno, además está el fenómeno de la migración con todos los países, no solamente ya latinoamericanos, sino pues, se suman incluso parte de los países africanos y de Europa que están viniendo acá por motivos de desplazamiento, sí económico, pero también de la guerra.
Entonces, creo que el fenómeno ha ido mutando y en esa mutación los nuevos análisis tienen que estar acorde a las realidades y a su perspectiva. Hoy volvemos a entender la frase de que la historia no es lineal. Yo podría decir que es un poco como poliédrica por acercarnos de alguna forma, y hay que estar pues muy atento a la toma de decisión y desde luego a la guerra de la información en medio de todo esto. Yo estaba leyendo hace rato, por ejemplo, una declaración en el periódico Russia Today, donde están detectando personajes de América Latina en la guerra de Ucrania, porque Estados Unidos está empezando a llevar bajo engaños de reforzamiento a la democracia, pero en realidad son grupos de mercenarios ciudadanos, claro, que los están enlistando para esta guerra allá en Europa. Este es mi comentario. Es tremendo, es importantísimo que pusiste este elemento sobre la mesa, maestro, la utilización precisamente y tergiversación del lenguaje, porque dicen que es en pro de la democracia cuando es totalmente lo contrario, lo acabas de mencionar, y en este ejemplo hay que estar atentos. Recordemos rápido cómo hubo un tratado, el TPP, en el cual también se quería incluir a todos los servicios de México, o sea, en general, internacional. Imagínense ahora, si no tuviéramos el gobierno que tenemos, ¿qué hubiera pasado con toda esta manera de ahorcar la economía y sobre todo la posibilidad de vida de millones de personas? Vamos a ir a un corte y enseguida regresamos. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros en Radio Cañón, las 7:60, en donde la pluralidad es verbo, queridos amigos. Agradecemos a quienes nos retransmiten de manera diferida y también les recordamos que a partir de las 8 de la noche ustedes podrán vernos en el canal de YouTube de Voces del Periodista, queridos amigos. Bueno, escuchamos al maestro don Rodolfo Sánchez Mena, al maestro Juan Bautista, y ahora le pedimos al maestro Gerardo Castilleja, del Instituto Schiller y de la Fundación Larouche, que por favor nos comparta y nos analice ese muy directo, muy contundente y muy claro discurso del presidente Vladimir Putin, que está siendo comentado a nivel global. Y sobre todo se van aclarando muchas posturas y él también subraya que Rusia no tiene ni pretende de ninguna manera apretar ningún botón para una bomba atómica, para una bomba nuclear, que no es así. Eso es algo de lo que es importantísimo reiterar, pero hay muchos puntos muy finos, muy concisos, y que se va viendo cómo va girando y va tomando espacio aún mayor esta multipolaridad, esta visión de respeto a todos los países, a todas las naciones, y el respeto a que cada país tenga su decisión a decidir lo que sea. Entonces esto es una cuestión muy importante, y yo te pediría, maestro Gerardo Castilleja, si puedes ampliarnos y hacer tu análisis. Adelante. ¿Qué tal, maestra? Buenas tardes. Sí, voy a tratar de tomar nada más los primeros minutos en dar el contexto en el cual se está dando esta declaración de Putin, que fue en el Club de Debates de Valdai. Es un club que creó el propio gobierno ruso para los grandes temas mundiales. El contexto en el que se da esta presentación de Putin es una semana, podemos llamarlo de alguna manera escalofriante, lo que ha estado pasando esta semana. Pues tuvimos el domingo pasado, el fin de semana, el propio ministro de Defensa de Rusia, el general Shoigu, pasó el fin de semana llamando por teléfono a sus diferentes contrapartes en Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Turquía, para advertirles lo que después tuvo que discutirse en una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU. La advertencia del general Shoigu pues fue esencialmente que se estaba preparando un ataque nuclear con una bomba nuclear sucia,
por parte de Ucrania, con asistencia del Reino Unido, y entonces la reunión se llevó a cabo, el Consejo de Seguridad. Hay que decir que el propio enviado de Rusia, Dmitry Polyansky, salió de la reunión diciendo: estamos satisfechos con lo discutido, porque por el momento ese peligro de una bomba que se lanzara en Ucrania, en el sureste de Ucrania, una bomba nuclear sucia, por ahora se desactivó. Bueno, eso es importante, pero también en la semana tuvimos que hubo una nueva provocación enorme, un submarino nuclear de los Estados Unidos, no solo porque tiene propulsión nuclear, porque usa una energía nuclear para moverse, sino que está nuclearmente armado, 20 proyectiles intercontinentales puede cargar. Estas armas nunca se exhiben, su poder está en el sigilo, estas están siempre ocultas. Bueno, Estados Unidos decidió, el Pentágono, que lo iba a exhibir en el mar Arábigo. El submarino emerge, recibe a unos funcionarios a que se subieran, y lo hace en una zona donde los proyectiles es el mar, digamos, más cercano a cualquier posible blanco ruso. Esto es una provocación clarísima de que Estados Unidos sigue jugando la idea de que puede lanzar un ataque nuclear. Recuerden nuestros radioescuchas que los Estados Unidos en su doctrina militar establece que puede lanzar un primer ataque nuclear y descabezar al mando ruso. Contra esto, Rusia ha advertido que Rusia tiene una política que se llama, o una doctrina militar que se llama la mano muerta. ¿Qué significa? Que Rusia tiene un sistema activado de manera tal que en el momento en que se sintiera un gran ataque de parte de los Estados Unidos, de la OTAN, nuclear, y que se eliminara a todo el gobierno, al alto mando militar ruso, de un solo golpe, los sistemas automáticos de Rusia lanzarían en forma automática todas sus ojivas nucleares contra Occidente. Esto lo saben los militares. Así que es parte de lo que pasó en la semana, una gran resistencia hay en el mundo contra esta guerra. Apenas hace unos días, Paul Gosar, un republicano de Arizona, propuso que negocie tanto Putin como Zelensky, y él propone Phoenix, Arizona, lo propone un lugar lejos del conflicto para que se pueda negociar la paz, porque el mundo lo que quiere es la paz. Obviamente esto cayó muy mal al gobierno de Biden. Ustedes saben que la carta con 30 demócratas que había propuesto una salida negociada fue inmediatamente bloqueada. Los congresistas, ya lo comentamos en el programa, se echaron para atrás. Fue realmente vergonzoso y peligrosísimo el poder que se tiene pues sobre el Congreso de los Estados Unidos. Ahora sí, con ese contexto quiero decir que Putin hace esta presentación en Valdai, y bueno, esencialmente es un discurso crudo, muy fuerte de Putin. Lo que él dice, bueno, abarca muchos temas Putin, no solamente el tema de seguridad, abarca el tema económico, que esto es tan importante. Putin dice que el sistema de sanciones que se ha aplicado está en bancarrota. Lo que se tiene que construir es un nuevo sistema. Este es el meollo del asunto, un nuevo sistema económico mundial. Estados Unidos ha usado el dólar como una arma, y por eso todos los países de alguna manera están buscando salirse de ese control del dólar. Un nuevo sistema económico global debe ser capaz de impulsar el desarrollo a nivel global, transferencia de tecnología del norte a los países al sur global. Dice, y el uso de monedas locales. Ahí está el ejemplo, dice Putin. Rusia y la India ya comercian, el 53% de su comercio lo hacen en monedas locales, rublos con rupias. Y eso se va a extender primero entre naciones y luego entre las propias regiones internas de cada nación. Así que Putin además habló de la necesidad de una gran cooperación, donde Occidente claramente está pretendiendo
que su sistema imperial puede prevalecer a pesar de la enorme oposición que ya hay. Miren, puede haber muchas movilizaciones, pero por ejemplo, nosotros que conocemos a europeos, los europeos jamás pensarían que los alemanes se movilizaran en contra de su gobierno, y lo están haciendo. Todavía no son manifestaciones de millones, pero sí cientos de miles de franceses, alemanes, daneses, ingleses están saliendo a las calles para repudiar la guerra, repudiar la política de sanciones, la austeridad. En pocas palabras, los europeos están ya en contra del sistema. Lo que aún tienen que arribar es al nuevo sistema que está presentando en esta manera en términos conceptuales Putin, y creo que América Latina, donde también Putin habló sobre la relación con Brasil, importantísima, estratégica por la alianza de los BRICS, la alianza de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica es fundamental. Bueno, con esto no se puede abarcar todo. Finalmente quiero decir que en el Congreso mexicano, el día de ayer, pudimos tener una gran reunión que está disponible sobre estos temas, que la pudimos hacer con varias naciones, y ustedes pueden buscarla, simplemente tecleen en el YouTube algo así que se llama Por la Paz Global, paremos el peligro de una guerra nuclear. Si lo ponen en YouTube, Por la Paz Global, paremos el peligro de una guerra, van a tener la sesión magnífica con congresistas mexicanos, sudamericanos, europeos y estadounidenses. Pues eso sería por hoy, maestra. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestro Gerardo Castilleja. Y antes de irnos al corte, queridos amigos, le enviamos un abrazo al maestro Diego Papalardo. Él es coordinador de la Federación Internacional de Periodistas, del Club de Periodistas de México, quien está atento de la información internacional. Nos comentaba cómo en el contexto que se está viviendo y la angustia precisamente por todas estas aplicación de esta obediencia hacia la política de la City de Londres, de Estados Unidos, de quienes están a favor precisamente de estas políticas de guerra que ojalá y realmente se desarticulen. Aquí les comparto simplemente una nota y que circula y que viene de Gran Bretaña, y como dice, y les leo textual: miles de personas no quieren ir a trabajar porque no pueden pagar los productos básicos de higiene. De ese tamaño están las cosas. Por otra parte, el maestro Diego Papalardo nos comenta y nos manda videos que usted puede verlos en nuestra red. Y dice aquí, el régimen de Kiev está más desesperado que nunca, y manda un video precisamente de Donetsk, pero en un distrito del mismo, y se aprecia cómo están quemando hogares, casas residenciales, y lo están haciendo los ataques las Fuerzas Armadas de Ucrania, estos ucronazis. Y esto que Kiev ha intensificado los ataques contra áreas residenciales y está causando heridos y muertos civiles. Es la desesperación, queridos amigos. Vamos a un corte y regresamos. Gracias. Gracias, queridos amigos. Gracias por seguir en su programa Voces del Periodista. Su amiga Celeste Sáenz de Miera se los agradece, y en nombre de nuestro productor y director general, pues como siempre, compartir la vida es bien importante, y para ello nuestros queridos amigos, el ingeniero Víctor Melara García, gracias a Osiris, gracias a Jonathan Álvarez, pero sobre todas las cosas gracias a ustedes. Bueno, un tema fundamental y que también compartíamos hace unas horas con el maestro Diego Papalardo, precisamente sobre esta compra de Elon Musk a Twitter. Y dice él, ¿por qué los demócratas financieristas, con todo el dinero que tienen, no pudieron evitar que Elon Musk, que no pertenece a ese agrupamiento de clanes de poder, pues ahora sea propietario de Twitter? Así es que eso, ¿en qué se traduce, queridos amigos?
Vamos a escuchar a nuestra muy querida Ceci Tapia, @Solidaridad Mil, ella es defensora de derechos humanos, pero también está en redes, que no se les olvide qué dicen las redes, Ceci querida. Un día importante y muy celebrado a nivel internacional, esperanzados de que realmente la censura se quite de Twitter. Vamos a ver qué resultados vemos. Adelante, Ceci, te escuchamos. Muchas gracias, querida Celeste, muy buenas tardes a todos y muchísimas gracias. Pues este tema de las redes sociales siempre es muy interesante para quienes aún todavía no han querido darse cuenta que las redes sociales han tomado una gran importancia, no solamente en la vida pública, familiar o personal, sino también en la vida política. Uno de los temas que ahorita mencionas y bastante bien es qué número de, vamos a decir, de red social creeríamos nosotros que es esta red social de Twitter, y es la número 16. Fíjate qué interesante. ¿Y por qué lo menciono? Porque resulta, y estamos hablando de este año, después de la pandemia, porque hay redes sociales mucho más simpáticas, más amables, pero esta es una red política, es una red en donde todos los políticos dan sus condolencias, dicen qué hacer, qué no hacer, y tiene aproximadamente 353 millones de usuarios. O sea, no es, hablando de la red social número 16, pero no es por lo menos por pocos usuarios, porque bueno, obviamente hay redes que llegan a tener más de 2.700 millones de usuarios, como podría ser el Facebook. Pero ¿qué es lo que sucedió? Resulta que Elon Musk, después de haber tirado la compra, finalmente llega a sus manos cuando hasta el expresidente Donald Trump aplaude esta compra. Y esto que como empresarios ellos son adversarios. ¿Por qué está contento Donald Trump? Pues porque está en mejores manos, no digo buenas, mejores manos que las que tenían, porque antes estaban tan radicalizados que bueno, obviamente no es solamente el odio a un país o como él así lo hizo saber, dice, odian a nuestro país. No, yo creo que aman el dinero, aman la censura y aman el control. Entonces, pues obviamente el tener Twitter en las manos, pues significaba muchísimo más que un simple legado, porque podrían censurar a un presidente de un país como Estados Unidos. Creo que lo hemos platicado mucho y que obviamente ojalá puedan comprar el libro en Amazon que nos ofrece hoy el maestro y la sociedad de Mexicana de Geografía y Estadística y la Academia Geopolítica y Estrategia, los latinos en las elecciones USA. Pero bueno, regresando al tema de Twitter, que es un tema interesantísimo, ¿cómo es posible? Imagínense que había quien censuraba, había una especialista en la censura y mucha gente de la 4T y mucha gente que era totalmente no apreciada como el presidente expresidente Donald Trump, es Vijaya Gates, la censuradora de Twitter, y que ha sido responsable de terminar con miles de cuentas, si no decir millones, y que bueno, el primer día de trabajo de este empresario Elon Musk fue despedir a esta persona, es decir, suspender permanentemente de sus labores de censura en Twitter. Entonces ya cuando hablas de esto, finalmente habla Donald Trump y dice, Social Truth, que es su red social, que es la competencia de Twitter, pues empieza a tener más forma de poder competir sin esta gran censura que lo que pudiéramos imaginar si Elon Musk no hubiera llegado a esta situación. Bueno, ¿por qué es importante? Porque bueno, hay presidentes que dan noticias, que despiden. Recordemos que esto ha sucedido. A veces lo leí en tu Twitter, ¿no? Ya te despidieron. Y eso es un tema que debemos nosotros de apreciar en saber qué es lo que existe en una red social. Y bueno, pues vamos rapidísimo a una nota. Fíjese que el día de hoy amaneció el peso mexicano a 19.83 pesos. Así es. Ahorita van a decir, porque estamos leyendo las redes sociales, no, hombre, eso es porque, no sé, porque la guerra, porque Estados Unidos, porque lo que sea. Hoy, por mucho que han intentado
decir que el peso mexicano y entrar en este pavor, bueno, 19.83, $1, es decir, menos de 20 pesos. Y esto así es un motivo de que los mexicanos estemos felices. Los mexicanos que amamos a México debemos ser muy felices con notas como esta, porque es la lucha del gobierno en contra de lo que nosotros estamos viviendo, del fin de la pandemia, de la guerra, de este juego de precios, de los que quieren ser dueños del mundo, que aunque suene así fantástico y casi hablamos peliculesco, pues es una de las realidades que hoy estamos viviendo. Y bueno, fake news, rápido. Resulta que Liu Xibaya, que es una periodista, exhibe cómo es falso que se hable que Rusia ha aterrorizado y además bombardeado Mariupol, que es un país en donde ellos han dicho, oye, pues es que lo exterminó prácticamente. Pues resulta que ella sube un video y dice, oye, pues qué raro, mira, ya levantaron todo, hay electricidad, internet, funciona el transporte público, no hay militares en la calle. Y este tipo de periodistas que están en sitio, pues hay que darles la vista, aunque sea por curiosidad, porque no todo lo que la red dice es verdad. Entonces, ya partiendo de que puedes descubrir hoy rápidamente las fake news y que la nueva administración de Twitter te va a permitir ver este tipo de medios periodistas en donde están exhibiendo, no vamos a decir la verdad, sino la realidad que en ese momento ellos están viviendo. Es decir, si ayer dijeron que bombardearon y hoy subes un video en donde una ciudad está completamente entera, entonces es una fake news de quien quiere justificar la guerra por el poder y obviamente por el control. Entonces, bueno, querida Celeste, yo creo que hay muchas cosas que pudiéramos platicar el día de hoy, que es muy interesante lo que ha sucedido en las redes sociales, pero bueno, hoy hasta aquí lo vamos a dejar porque los temas faltan y la red social es un ser viviente. Muchas gracias. Gracias, Ceci, querida, gracias. Bueno, pues muy interesante esto, hay que comentar, es importante decir que el propio Elon Musk, en este documento que cita Ceci, publicó precisamente y subraya varios tópicos sobre un compromiso que esperemos se respete y una serie de acciones para que Twitter sea realmente una red social. Por lo pronto, de las primeras imágenes que se vieron fue Elon Musk entrando con un lavabo, ¿no? Y esto como una cuestión simbólica de que iba a ser una limpia precisamente hacia adentro de Twitter, y bien en que de lo primero que se vio, como nos comenta Ceci, fue el que salen aquellos que estaban muy visibles al menos en la parte de la censura. Así es que es importante, vamos a dar seguimiento a esto. Maestro Gerardo Castilleja, algo que quieras agregar para despedirnos, por favor. No te escuchamos. Ya, se escucha, ¿verdad? Bueno, sí. Creo que es fundamental entender que estamos en un proceso de cambio global. No hay una región del planeta que no vaya a ser afectada por este cambio. Junto a un desplome de un sistema inoperante, ¿verdad? Surge un nuevo sistema que está siendo funcional. Basta ver qué va a ser América Latina, qué va a ser México, para integrarnos dentro de este orden mundial al cual ya toca nuestras puertas. Creo que es muy importante ser conscientes de ello. Muchas gracias. Gracias, maestro Gerardo Castillejas. Gracias, maestro don Rodolfo Sánchez Mena. Gracias. Gracias. Caridad Mil, y muy especialmente gracias al maestro Juan Bautista. Lo comento porque independientemente de una ardua labor que ha estado haciendo también académica y también con la cuestión de lo del certamen, de los trabajos, de tantas cosas, pues siempre está atento a todos. Así es que, queridos amigos, sigan en esta frecuencia porque aquí se escucha con pluralidad y de eso es de lo que se trata. Cuídense mucho, hagamos cada uno lo que nos toca para que tengamos un mundo mejor. Que viva México, que viva la patria, queridos amigos, cuídense y que vivan nuestras tradiciones. Un abrazo, querido. Besos. Yes.